2021. Nuestro primer invitado, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y además presidente de la Red Eclesial Panamazónica desde el año 2020. Cardenal, ¿cómo está usted? Muy buenos días, una feliz Navidad. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Jorge, y a todo el país. En este día, yo diría muy especial, porque es el acontecimiento fundamental no solamente de nuestra fe, sino también de la historia de la humanidad. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Exactamente. Bueno, cardenal, justamente esta fecha es especial, pero también, hemos tenido un año muy duro, realmente, con la pandemia. Mucha gente ha perdido a sus seres queridos, de seguro los han recordado en la Nochebuena. Un momento obviamente de nostalgia, de tristeza, pero miramos hacia adelante, ¿no? Esperamos que el 2022 sea mucho mejor. ¿Cuál es su reflexión en torno al significado de la Navidad, justamente en un contexto en el que, repito, hemos sufrido mucho? Estamos saliendo de pocos, ojalá que el próximo año todo esto acabe, pero ¿qué significado y qué mensaje da usted a la población en este contexto de pandemia? Para muchas personas la Navidad se caracteriza en recibir o entregar regalos. Sí. En sí mismo es positivo, porque eso demuestra pues una relación, yo diría, de amistad. Sin embargo, frecuentemente el significado profundo de la Navidad no se tiene en cuenta. La esencia fundamental es que Dios se ha comprometido con la humanidad entregando a su Hijo, que su Hijo se hiciera hombre como nosotros en todo, experimentando la pobreza, experimentando la persecución, experimentando también el abandono, y sobre todo es una buena noticia para los más pobres, para los pastores. Y olvidar esta esencia de la Navidad nos hace pasar el día como si fuera otro. Hoy día, 25 de diciembre, tiene que ser para cada una de las familias, para cada uno de nosotros, una experiencia muy profunda de un Dios que camina con nosotros, que sufre con nosotros y que por tanto nadie puede decir que es una persona abandonada. Olvidar a Jesús es perder el sentido de la Navidad. Por eso siempre hay motivos de esperanza. Y este es el compromiso que debemos asumir como peruanos. El pasado podría ser como una experiencia para ver qué cosas hemos cometido mal, qué actitudes ha habido que ha comprometido nuestra vida y la vida de la sociedad, este desencanto, esta desesperanza. Pero lógicamente Navidad es un signo de esperanza y de compromiso para trabajar juntos por el bien de nuestro país. Sí. Cardenal Barreto, y en estas condiciones, segundo año de pandemia, usted ha indicado, y lo dice muy bien, expresa el tema de la frustración de muchos peruanos, pero ¿usted qué rescataría de la esencia del peruano y de su comportamiento solidario en muchos casos, ollas comunes, programas sociales, que han surgido no muchas veces solamente de la autoridad, sino de la propia Iglesia, ayudando a organizar a la población para que puedan llevarse un alimento en esta época tan difícil? Esas actitudes, ¿cómo destacarlas y cómo contribuyen en todo este escenario de disputa, de polarización y de decepción, como usted ha calificado? En realidad hay una experiencia muy positiva que estamos viviendo en este tiempo de crisis por la pandemia, de crisis también por la economía, de la crisis porque ha habido muchos peruanos, millones de peruanos que han perdido su trabajo. Los pobres son los más afectados por todo esto. Y creo que aquí, aunque ha sido un año muy difícil, tenemos la grata, yo diría, experiencia de saber que ha habido muchos signos de solidaridad, ¿no? Creíamos que ya estábamos al final de la vida, ¿no? Una catástrofe, y todo el mundo decía, no, que el cambio climático por un lado, que
problemas políticos, económicos, la salud, pero estamos saliendo. Y creo que aquí la mayor fuerza de nosotros como peruanos y peruanas es su fe, su confianza. Yo he visto muy de cerca cómo personas que han perdido sus familiares, que han perdido el trabajo, no se rinden. Y el Perú no se rinde ante la adversidad, y esto la historia nos lo dice. Y si a esto le llamamos una alegría en medio de tanta tristeza, también tenemos que reconocer que la religiosidad del pueblo peruano siempre está a flor de piel. Esa religiosidad es para todos nosotros nuestra gran fortaleza, y en esta Navidad se refuerza, y todos nosotros nos comprometemos para que el Perú, desde los más pobres, se enrumbe por la fraternidad y la justicia y la paz. Pero, cardenal, efectivamente hay mucha gente que busca salir adelante en medio de la adversidad, pero también hay gente que quizás se siente derrotada con una visión de pesimismo, obviamente por los golpes que ha sufrido. En este contexto, ¿no? En un país tan golpeado, con gente, repito, quizás desanimada, ¿cómo podemos nosotros revitalizar nuestra fe? En primer lugar, Carlos, creo que aquí me pones en bandeja el ver el contexto histórico que vivió Jesús. Es decir, era un país que dependía del Imperio Romano. Eran judíos, pero dependían del pueblo romano. El pueblo romano, el Imperio Romano, hacía que la gente viviera con una pobreza extrema. Solamente vivían para pagar impuestos, etcétera. Entonces, en este contexto Jesús nace. Había gente muy pesimista porque creían que ya no había salida. Jesús es la salida de esperanza real, porque Él no nos habla con palabras, sino que su propia vida, su sufrimiento, hace que cada uno de nosotros experimente también hoy lo que experimentó Jesús y lo que experimentó el pueblo. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz, dice el profeta Isaías. En medio de la noche oscura que nosotros vivimos en el Perú y en el mundo, surge esta luz de esperanza. Por eso, mucho ánimo para las familias peruanas. Nosotros tenemos que enrumbarnos por este camino de esperanza, de fraternidad, de amistad social, de poniendo todo aquello que nos divide, porque mucho más es lo que nos une que lo que nos separa. Aunque haya algunos hermanos, hermanas, que por una razón u otra no quieran trabajar por el bien común del país. Cardenal, le quiero pedir por favor si nos puede esperar un minuto, porque tenemos por supuesto más preguntas para usted, pero tenemos que cumplir también con nuestros anunciantes, así que regresamos para seguir nuestro diálogo con usted en este día de Navidad. Continuamos en ampliación de noticias, esta edición especial. Estamos en Navidad, hoy sábado 25 de diciembre, y estamos además conversando con el cardenal Pedro Barreto, quien gentilmente nos atiende esta mañana. Y usted había mencionado, cardenal, el tema de que no todas las personas, digamos, contribuyen, ¿no?, a esta armonía que todos queremos en la convivencia de la sociedad. Usted tuvo también un rol importante en lo que fue las elecciones, la segunda vuelta electoral, conversando con los candidatos. En este plano del ejercicio de la autoridad, del liderazgo que debe tener un gobernante, ¿cuál es el análisis y la reflexión en estos momentos, ¿no?, en los que todos llamamos a la armonía, a la tranquilidad y queremos enfrentar un mejor año 2022? ¿Qué reflexión nos puede decir en relación al papel que están cumpliendo las autoridades elegidas en nuestro país, cardenal Barreto? En primer lugar, desde la Navidad nos habla que la autoridad que tiene Dios sobre nosotros es porque es una persona coherente entre lo que dice y lo que hace.
Esa es la primera razón fundamental de la autoridad de Dios en nuestra vida. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La mejor política, dice el Papa Francisco, es el que busca al bien común. Todos nosotros, como peruanos y peruanas, hemos vivido y estamos viviendo un tiempo de solidaridad efectiva con aquellos que están más alejados, con aquellos que viven en el campo rural o también amazónico, con todas las deficiencias que estamos teniendo y que nos preocupan. Pero una política tiene que estar al servicio de todos los peruanos y peruanas. Ahí está la radical coherencia que debe tener no solamente los que ejercen la política, la presidencia de la República, el poder legislativo, todos los que ejercen una autoridad delegada por el pueblo. Y aquí es la sociedad en su conjunto la que elige a sus autoridades. Esta es la esencia de la democracia, pero al mismo tiempo es la sociedad civil la que debe exigir de manera pacífica el cumplimiento fiel, primero, de la constitución política del Estado que nos rige ahora, que puede ser mejorada, todo lo que quieran, pero para nosotros como creyentes y hombres de fe en el país tenemos que buscar un camino de transformación de nuestra sociedad. Cardenal. Un camino en que nos una, no nos divida, en que podamos en estos momentos difíciles, porque es una guerra sin cuartel contra todo el tema del COVID y todas las consecuencias, con todo el tema de la economía, que tenemos que unir esfuerzos y para salir juntos adelante. Entonces llega el momento, que es hoy, que podamos buscar que el Perú se enrumbe por un camino de paz, de justicia, de hermandad, comenzando por los más pobres, porque si los pobres no tienen una experiencia muy concreta de solidaridad de todas las autoridades y de la sociedad, difícilmente podemos salir adelante. Cardenal, y en ese sentido justamente Jorge le hacía referencia a la, diríamos, actuación que tuvo usted en la campaña electoral, impulsor de una proclama que expresaba una posición neutral de los dos candidatos que pasaron en ese entonces a la segunda vuelta. Hay unos puntos establecidos en esta proclama y no sé si usted considera que se está cumpliendo por parte ahora de quien ganó la elección, el presidente Pedro Castillo. Le doy dos aspectos de esta proclama. Uno, respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa, y promover y proteger la lucha contra la corrupción y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados en este rubro. ¿Cree usted que se está cumpliendo con esta proclama, con este compromiso? Sí, es una pregunta difícil de responder, Carlos, porque yo no soy un analista político, yo soy un pastor de la Iglesia Católica. Yo creo que la proclama, en cuanto tal, es el cauce mínimo para que el presidente de la República, los otros candidatos que hubieron y también partidos políticos, y el Congreso de la República y la sociedad en conjunto tengamos un camino. Y es el camino, yo diría, constitucional, es los mínimos para poder verdaderamente sentir de verdad que todos somos peruanos y peruanas. No olvidemos que el 17 de mayo, donde los dos candidatos juramentaron tocando la bandera peruana, es un compromiso con el país y con todos los que conformamos el país. Y por tanto, el presidente de la República, al ser ese juramento, tiene que cumplir fielmente estos puntos mínimos para la democracia, el poder legislativo también, y todos los peruanos. Yo no diría ni puedo dar un juicio de si lo están cumpliendo o no, pero sí puedo decir que esa proclama no solamente tiene vigencia,
sino es un compromiso Por moral ejemplo, de las autoridades y también de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Solo por Cardenal, ese camino democrático tendremos paz y justicia. por ejemplo, Cardenal, ¿le preocupa a usted qué sentimiento le genera toda esta situación que hay con una serie de denuncias sobre justamente presuntos actos de corrupción de funcionarios del Estado, de empresarios que podrían, eso sí, involucrar al presidente de la República? Obviamente eso en condicional. ¿Usted qué piensa al respecto? No se lo pregunto como un analista político porque usted no lo es, simplemente como un peruano más que está observando el desarrollo en estos momentos de la política en nuestros días. Me da mucha pena, y no solamente son los datos recientes, sino los que se han acumulado a través de los últimos años y que no están resueltos. Y yo creo que aquí, aunque el Poder Judicial ha hecho un proceso también de mucha transparencia en los juicios, porque sabemos que hay personas o personalidades que fueron autoridades que están en las cárceles. Y esto es muy triste. Y no podemos cerrar los ojos de que hay una historia de corrupción. Y por tanto yo creo que aquí nos apena mucho. Pero esa pena no nos debe llevar a la desesperanza. Tenemos que actuar y actuar conjuntamente para que los principios y valores esenciales de la vida en sociedad se cumplan. Y aquí yo no estoy invocando desde la fe, sino desde como peruano y peruana, todos tenemos que ser honrados, honestos en nuestros principios. Y como decía al principio, si Dios tiene autoridad moral para nosotros, es porque cumplimos y cumple todo lo que Él promete, porque busca no su propio interés, sino el interés de los demás. Yo puedo decir que la Iglesia católica y las demás iglesias estamos unidos con otras personas no creyentes en una propuesta de Resucita Perú ahora, que es una propuesta que yo estoy insistiendo en nombre de la Conferencia Episcopal Peruana y en nombre de un grupo de la sociedad civil y de otras iglesias cristianas, en que todos nos pongamos en ese cauce, no solamente democrático, sino también de recuperar la dignidad y la moral del país. Y aquí ustedes, como comunicadores, y les agradezco mucho esta oportunidad, nos ayuden a enrumbar para que el Perú resucite ahora, no mañana, hoy, Navidad 2021. Cardenal Barreto, usted ha hablado de la coherencia. Creemos que es importante en las diferentes actividades de la vida, pero también, sobre todo en la práctica política, donde, bueno, usted ha recordado que no solamente es de estos tiempos, sino es algo histórico, el comportamiento incoherente de algunas autoridades. Hace poco en Arequipa, ciudad que usted conoce muy bien también, la primera autoridad regional decía: yo soy político, entonces ustedes saben, los políticos mentimos, prometemos y ya vemos qué hacemos en el camino, ¿no? Esa incoherencia, Cardenal, que se da también, digamos, en los ciudadanos que por un lado dicen sí, celebremos el nacimiento del Hijo de Dios, pero por otro incumplen las normas y utilizan detalles tan mínimos como utilizar artefactos pirotécnicos, no teniendo una convivencia, ¿no? Un sentido de convivencia. Esa incoherencia, Cardenal, ¿qué reflexión tiene sobre ello? ¿Cómo conducirnos en la fe que es utilizada muchas veces hasta por las autoridades que no son coherentes en sus actos, ¿no? Dicen no, que siempre apelan a Dios, al ejemplo de Cristo, pero en la práctica no lo hacen. ¿Cómo reencaminar ese sentido, Cardenal? Primero, yo creo que este día de la Navidad es un día no solamente de reflexión, sino de compromiso. Y si sacamos un compromiso de ser cada uno de nosotros coherentes con lo que decimos, con lo que creemos, el Perú va a cambiar. Y esta es la invitación de la Navidad. Es un Jesús que se nos entrega como signo
que tuvo que sufrir también la corrupción. Tuvo que sufrir también la corrupción al interior de la religión judía, que lo condena porque no aceptan que sea el Hijo de Dios. Y por tanto, esta coherencia significa que no solamente pensemos en mi propio interés personal, sino que busquemos el interés de los demás, especialmente de aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta situación sanitaria que nos lleva pues a una desesperación, pero al mismo tiempo a una gran esperanza de solidaridad. Cardenal, le agradecemos mucho por su participación esta mañana en día de Navidad y le pedimos por favor un mensaje a la población peruana que, repito, ha vivido un año muy duro, pero que se proyecta con mucha fe hacia el año 2022. Tenemos que pensar que Dios es el Dios que camina con nosotros, que sufre con nosotros, que no podemos sentarnos en un banco cruzando de brazos sin hacer nada, desesperados. Si Jesús viene a nosotros es precisamente para llamarnos la atención de que una vida con un sentido profundo es fundamentalmente servir a los demás. Es un Dios que se pone a nuestro servicio y que nosotros también, a ejemplo de Jesús, tenemos que ser una nueva Navidad para el Perú. Queremos que el Perú renazca, resucite y por tanto quiero decirles a todo el país a través de RPP y gracias a Carlos y a Jorge que tengamos esta profunda convicción de que Dios camina con nosotros, que Dios de alguna manera es peruano, que sufre, pero que al mismo tiempo nos está llamando a la reconciliación, nos está llamando a la unidad para privilegiar desde los más pobres a aquellos que realmente necesitan de paz profunda y alegría. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Y gracias a Carlos que está en Arequipa, a Carlos que está en Lima y yo que estoy en Huancayo. Estamos muy unidos por RPP. Muy bien, Cardenal. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este día de Navidad. El Cardenal Pedro Barreto estuvo con nosotros y tenemos que ir ahora con nuestros titulares, Jorge, amigos de RPP, pero regresamos para conversar con el artesano Manuel Breña Martínez desde Huancavelica. Él justamente estuvo en Roma, estuvo con el Papa en la presentación de este pesebre navideño que ganó la admiración de todos allá en la Plaza de San Pedro. Así que con eso regresamos tras los titulares.